¿Cómo están, estimados alumnos y alumnas? Bienvenidos a un nuevo año escolar 2021. Quien les habla es su profesora Gaby, responsable del curso de Historia. Este año continuaremos nuestras clases de manera virtual desde nuestros hogares y estamos listos para seguir aprendiendo y seguir trabajando con entusiasmo, con perseverancia, pero con la esperanza de que pronto nos volveremos a encontrar. Pensemos en positivo, piensa que todo saldrá bien, pues el virus no va a derrotarnos ni a acabar con nuestras ganas de seguir aprendiendo. Recuerda, no olvides de continuar cuidándote, de seguir las indicaciones para que pronto volvamos a las aulas. Feliz regreso a clases de historia. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Empecemos haciendo una introducción a la historia, algunos aspectos fundamentales de la historia. La palabra historia, su etimología deriva del vocablo griego historio, que significa curiosidad, investigar. Entonces, etimológicamente, la palabra historia significa curiosidad o investigar. ¿Qué es la historia? ¿Cómo podemos definir a la historia? La historia se define como ciencia social, la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y consecuencias. Entonces, la historia no es una simple narración de hechos, ni un cuento o leyenda. La historia estudia e investiga en forma ordenada y verídica el desarrollo de la humanidad a través del tiempo, a través del tiempo y del espacio. No olvidemos que cuando hablamos de historia como ciencia, se habla desde el momento en que se inventó la escritura. Entonces, desde que el hombre inventó la escritura hasta los tiempos actuales, se habla de historia como ciencia. Es importante entonces saber que el historiador investiga, el historiador observa, relaciona hechos, testimonios del pasado, para hablar de historia como ciencia. Entonces, la historia tiene sus características. La historia se caracteriza, por lo tanto, por ser ciencia. Hemos dicho que es ciencia porque busca el descubrimiento de la verdad, porque describe, explica, nos hace comprender los acontecimientos. Es social, otra característica de la historia, porque estudia los hechos del hombre, ¿no? De los hechos que realiza el hombre dentro de la sociedad, en el contexto social. También es selectiva, porque de todos los hechos que ha realizado el hombre a lo largo de la historia toma los hechos más importantes, los más relevantes. Además, también es irreversible, es decir, ¿no? Los hechos que ha generado la historia no pueden volver a repetirse, ni en las mismas circunstancias, ni bajo las mismas modalidades. Los mismos acontecimientos no se pueden volver a repetir. Por ejemplo, la conquista del Perú, ¿no? La independencia del Perú. Acontecimientos, hechos que no se van a volver a repetir. También otra característica que es prospectiva. ¿Por qué? Porque los hechos que analizan la historia, esos hechos, esos acontecimientos, los proyecta para el futuro. Y relaciona tiempo y espacio. Como hemos dicho, pues los hechos, los procesos y acontecimientos, pues
se deben entender y comprender de acuerdo al espacio, el lugar en donde se realizaron y el tiempo en que sucedieron estos hechos. ¿Y cuáles son esos elementos científicos de la historia? El primer elemento científico de la historia es el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? El hombre. Hemos dicho que el hombre es considerado como el autor de la historia, es el protagonista de la historia, ya que todos hacemos historias, todos formamos parte de la historia. Primer elemento, el sujeto. Segundo elemento, el objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Son los hechos históricos del pasado, los hechos, los acontecimientos que ha realizado el hombre. Por eso cuando hablamos del objeto fundamental de la historia, viene a ser el comportamiento del hombre en la sociedad. Específicamente, pues son sus diferentes manifestaciones culturales del hombre, ¿no?, a lo largo de ese proceso histórico que ha realizado. Y el objetivo como un tercer elemento. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Es conocer el pasado. Conocer el pasado para poder comprender el presente y poder proyectarse hacia el futuro. Su objetivo, pasado, presente y futuro. Ahora, ¿quiénes son los que se dedican a reconstruir la historia de un país, de una región o de una comunidad? Básicamente, los que se dedican a reconstruir la historia son los arqueólogos, los historiadores. ¿Y cómo lo hacen? Pues ellos buscan evidencias que les ayuden o les permitan hacerlo, ¿no? Y estas evidencias, cuando son utilizadas por los arqueólogos o por los historiadores, reciben el nombre de fuentes, ¿no?, de fuentes históricas. ¿Y cuáles son esas fuentes históricas? ¿O cómo podemos llamarlas fuentes? Son todos aquellos objetos, hechos que nos informan, que dan testimonio de algunas acciones históricas en el pasado. Ahora, las fuentes de la historia se pueden clasificar de diferentes modos. Algunas clasificaciones vemos ahí en el cuadro, por ejemplo, a las fuentes orales. Las fuentes orales se refiere a las narraciones que se transmiten oralmente de generación en generación. Así tenemos, por ejemplo, las leyendas, como vemos en la imagen ahí, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, los cuentos, por ejemplo, y diversas narraciones. Las fuentes escritas, ¿no? Aquí consideramos a las inscripciones antiguas, por ejemplo, inscripciones en lápidas, inscripciones en piedras, inscripciones en rocas, fuentes monumentales. En las fuentes monumentales son, pues, por ejemplo, vemos ahí el Coliseo Romano, es un ejemplo de fuente monumental, las pirámides de Egipto, ¿no? En nuestro país, pues, Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, etc., ¿no? Todos estos fuentes son estudiadas por los arqueólogos, quienes a través de sus interpretaciones nos van a ayudar a ese conocimiento del pasado. También fuentes audiovisuales, ¿no?, que tienen que ver con lo que se refiere, pues, a videos, ¿no?, programas de televisión. Aquí también en las fuentes audiovisuales están, pues, los documentos fotográficos. ¿Qué más? Ahí vemos las grabaciones, películas, etc. Esto nos permite conocer de alguna manera aspectos más relevantes, pues, de la historia reciente, tal es el caso, por ejemplo, de los videos.
Ahora pasemos a la división más amplia de la historia de la humanidad. La división más amplia de la historia de la humanidad pues es la prehistoria y la historia. La prehistoria, recuerda, comprende desde la aparición del hombre hasta que se inventa la escritura. Y dentro de la prehistoria sabemos que se han establecido dos periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra, pues la edad de piedra comprende el periodo paleolítico y el periodo neolítico. En el paleolítico es la piedra más antigua, es la era de la piedra tallada, de la piedra toscamente, y además es la etapa más antigua en la historia de la humanidad. En el neolítico ya hablamos de la piedra nueva, es la era de la piedra ya pulida. Aquí el hombre se vuelve sedentario porque descubre la agricultura, la ganadería. Y en la edad de los metales, también que está dentro de lo que es el periodo de la prehistoria, pues recordemos que el cobre fue el primer metal que utilizó el ser humano. Y en la historia, ¿no?, se divide en cuatro grandes periodos llamados edades, ¿no? La edad antigua, que se inicia con la aparición de las grandes civilizaciones, ¿no?, es decir, con la invención de la escritura, y llega a su final con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? La Edad Media se inicia con la caída de Roma Occidental y su final con la caída de Roma, la toma de Constantinopla, ¿no? Otros hablan con el descubrimiento de América. La Edad Moderna con la caída de Roma Oriental, ¿no?, hasta 1789, ¿no?, después de Cristo, con ese acontecimiento importante que es la Revolución Francesa. Y finalmente la edad contemporánea, pues, que se inicia con la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestra actualidad. Entonces, no olvidar que la historia de la humanidad se divide en lo que es la prehistoria e historia. Pues la historia como ciencia, recordar siempre, se habla de historia como ciencia ya desde la aparición de la escritura. Finalmente, para no olvidarse entonces y recordarlo, ¿quién es el padre de la historia? Recordemos que el padre de la historia fue Heródoto de Halicarnaso, considerado como el padre del arte. Entonces, el griego Heródoto de Halicarnaso es considerado como el padre de la historia por haber sido el primero en narrar, en describir el enfrentamiento bélico de griegos y persas, ¿no? Y él en su obra, los 9 libros de historia, en este texto, Heródoto coloca al hombre como el principal responsable de sus acciones. Por ello entonces Cicerón nombra a Heródoto como el padre de la historia. Bien, mis estimados estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte de la introducción a la historia, al estudio de la historia. Te hago recordar que en la próxima sesión estaremos enviándote para que desarrolles tus tareas. Te espero en las clases en línea a través de Zoom y tus tareas a través de la plataforma Udemy. Cuídate mucho, no olvides cumplir con lo establecido, con los protocolos para el cuidado de nuestra salud. Asimismo, te invoco que no te desanimes y que sigas perseverando para que salgas de manera satisfactoria en tus estudios. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias, mis estimados.